Hola, soy Marina Sardiña y esto es Expreso Oriente. Una nueva edición dedicada al conflicto entre Israel y Hamás. Comenzamos. El sistema de salud de la Franja de Gaza ha colapsado después de casi 3 semanas de incesantes bombardeos del ejército israelí sobre el sitiado enclave y el bloqueo de la entrada de combustible. Las instalaciones sanitarias en Gaza han llegado al límite y las organizaciones como la UNRWA han tenido que cesar parte de sus actividades ante la falta de suministros, mientras los pasillos de los hospitales sirven de quirófano y cientos de palestinos están siendo operados sin anestesia ni luz. En las últimas 3 semanas, más de 7.000 palestinos han sido asesinados. Como vemos en las imágenes, son las condiciones en las que operan los médicos gazatíes en los abarrotados hospitales de la Franja de Gaza. Desde el 11 de octubre, Gaza sufre de un corte total de electricidad, por lo que los hospitales funcionan con combustible. La Media Luna Roja palestina declaró que disponía de combustible suficiente para mantener el funcionamiento su hospital y sus ambulancias hasta 1 día y medio más, un plazo que ya expiró, por lo que muchos doctores no podrán atender a los más de 18.000 heridos que se cuentan hasta este momento. Esto es lo que dijo la ministra de Salud palestina. Las camas del hospital están ahora llenas y el número de pacientes en el servicio de urgencia se ha disparado. Estamos utilizando los pasillos y escaleras del hospital para tratar heridos. Por la presente, declaramos que el sistema médico de Gaza está totalmente colapsado. Pese que el artículo 18 del primer convenio de Ginebra dice que los hospitales civiles no podrán ser en ningún caso objeto de ataques, sino que deberán ser respetados y protegidos en todo momento por las partes en conflicto, y el artículo 20 señala que el personal sanitario deben ser igualmente protegidos por todas las partes. Estas son algunas de las cifras de los ataques israelíes sobre instalaciones médicas en Gaza desde el pasado 7 de octubre hasta este jueves 26. La OMS denuncia que al menos 171 ataques sobre instalaciones y personal sanitario, 75 en la Franja de Gaza y 96 en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. En Gaza, 24 ambulancias han sido atacadas, así como 34 centros sanitarios, y al menos 16 miembros del personal sanitario han muerto bajo las bombas israelíes durante el ejercicio de su trabajo. Recordemos que la Corte Penal Internacional nunca ha emitido una acusación por un ataque contra personal o infraestructura médica. Y al menos 17 de los 35 hospitales de Gaza están fuera de servicio por los daños de los bombardeos israelíes y por la falta de suministros y combustible. Y también 2/3 de las clínicas de atención primaria están completamente cerradas, dejando a miles de palestinos sin ningún tipo de ayuda médica en medio de la guerra, lo que para organismos humanitarios se trata de una catástrofe humanitaria. Además, también en Gaza, según el Fondo de Población de la ONU, hay unas 50.000 mujeres embarazadas. 160 palestinas dan a luz cada día y 5.500 tendrán que dar a luz en noviembre. Pero parir bajo las bombas es un desafío y afecta gravemente a la salud de las gestantes. Los médicos alarman del gran número de abortos espontáneos por los bombardeos, así como de nacimientos prematuros. Se estima que hay 120 bebés prematuros en las incubadoras y unos 70 necesitan ventilación mecánica. Esto es lo que dijo un doctor gazatí sobre los riesgos que enfrentan las embarazadas. Las contracciones uterinas provocadas por la presión psicológica sobre la mujer embarazada, la ansiedad, la situación de miedo, así como los ruidos y los golpes, aumentan los trastornos del embarazo. Recibimos casos en los que la mujer resulta herida y necesita una cesárea de urgencia, lo que provoca un aumento de los bebés prematuros. Por primera vez desde que Israel comenzó a bombardear la Franja de Gaza en represalia por los ataques sorpresas de Hamás del 7 de octubre, que mató a 1.400 personas en Israel, el pasado sábado se permitió la entrada humanitaria, pero a cuentagotas. El 80% de la población gazatí dependía de la ayuda humanitaria antes de la guerra, debido también al bloqueo israelí. Nuestra corresponsal en El Cairo, Nuria Tesón, nos actualiza el estado de estas ayudas que esperan entrar al enclave desde el paso fronterizo de Rafah, en Egipto. La ayuda humanitaria que podría aliviar el sufrimiento de los civiles que ahora mismo sobreviven, como pueden, a las bombas de Israel, tendría que entrar por el paso de Rafah, el paso fronterizo que se encuentra entre Egipto y la Franja de Gaza, el único que no controla Israel, o al menos el único que no controla oficialmente, porque si bien es cierto que se encuentra en territorio egipcio y que está controlado por Egipto, es una frontera oficial de Egipto.
La política en torno a ese paso de Rafah supone que las aperturas o cierres se produzcan siempre en acuerdo con Israel. En el conflicto hemos visto cómo durante días se ha estado negociando para que se permita la entrada de esa ayuda humanitaria. Estados Unidos ha estado insistiendo en que debe permitirse una ayuda continuada, pero hasta que Israel no ha dado el visto bueno a la entrada de la ayuda, no se ha producido. De hecho, hemos visto cómo estos días se ha interrumpido la entrada de camiones debido precisamente a un desacuerdo entre Estados Unidos, Israel y Egipto sobre la inspección que se produce al otro lado de la frontera, una vez llegados a Gaza los recursos que están enviando como ayuda humanitaria. Recordemos que por ese paso de Rafah entraban una media de 500 camiones y según Naciones Unidas ahora mismo estaría entrando solamente el 4%. En estos días han entrado aproximadamente unos 14, 15, el día que más han entrado 20 camiones. Una ayuda insuficiente y además no han incluido en ningún momento combustible. Pero es importante que recordemos que Egipto ha mostrado siempre su disposición a abrirla. Lo que no está dispuesto es abrirla para que entren los palestinos. No quiere una entrada masiva de refugiados. Está dispuesto a abrirla para aquellos nacionales que tengan otros pasaportes, que tengan doble nacionalidad, pero no para que los palestinos se conviertan en refugiados, como ya lo son en Jordania o en Líbano, expulsados de su propio territorio. Egipto aboga por una solución de dos estados y aboga por que los palestinos se mantengan en su tierra y se consiga un alto el fuego que permita llevar pronto, cuanto antes y de forma continuada, esa ayuda humanitaria. Según la Agencia de la ONU para el Bienestar de la Infancia, el balance de las afectaciones de la guerra en los últimos años ha sido devastador. En los últimos 19 días, el ejército israelí ha matado más menores gazatíes que en los últimos 23 años. Hasta el jueves 26 de octubre iban 2.913 niños asesinados y al menos 900 están desaparecidos entre los escombros. UNICEF ha señalado que el asesinato y la mutilación de niños, su secuestro, los ataques contra hospitales y escuelas de su delegación de ayuda humanitaria constituyen graves violaciones a los derechos de la infancia. Los menores que sobreviven están expuestos al hambre, a la sed y a graves daños psicológicos. Y vamos a seguir analizando el estado de la infancia en Gaza y para ello nos acompaña Lucía Martínez Jiménez, técnica de proyectos de cooperación de la organización UNICEF. Gracias por estar en France 24, Lucía. Lo primero que quería preguntarte, el 68% de las víctimas mortales en Gaza son menores de edad. Hemos visto cómo las madres les escriben en bolígrafo en los nombres de los hijos en las piernas y brazos de estos menores para poder identificarlos en caso de que mueran. ¿Cómo está siendo afectada la infancia palestina en esta nueva guerra? Desde UNICEF la verdad es que estamos consternados porque la situación humanitaria de los niños y de las niñas es catastrófica en el momento actual. No hay prácticamente agua potable dentro de la Franja de Gaza, no hay prácticamente alimentos y aunque estamos consiguiendo introducir parte de la ayuda humanitaria que teníamos ya preposicionada en Rafah y hemos conseguido distribuir la ayuda humanitaria que teníamos dentro de Gaza antes de la escalada de violencia, está siendo una situación muy complicada y además los niños y las niñas están teniendo profundos traumas psicosociales que ya tenían antes de esta escalada de violencia porque habían vivido varias y ahora muchísimo más. Y Oxfam también ha denunciado que se está usando el hambre como un arma de guerra contra la población civil en Gaza. ¿Cómo impacta en los menores el hecho de no tener una alimentación adecuada ni agua cuando están en etapas primordiales del desarrollo? La desnutrición tiene unos efectos muy negativos, como a todos y a todas nos puede ocurrir en la salud de los niños y de las niñas. Y además la desnutrición crónica, que en este caso de momento no es el caso, puesto que sería más relacionado con una desnutrición aguda por la falta de alimentos en el momento actual, genera también problemas a nivel de desarrollo intelectual y de desarrollo físico, con lo cual, si esto se prolonga en el tiempo, los niños y las niñas de la Franja de Gaza van a tener problemas el resto de su vida, derivados de no haber podido tener una alimentación adecuada. En el caso del agua, pues ya estamos viendo brotes, por ejemplo, de sarna, estamos viendo un aumento de las enfermedades gastrointestinales y transmisibles por el agua, porque los niños y las niñas en muchas ocasiones están consumiendo agua contaminada y agua de alta salinidad, lo cual es muy perjudicial para su salud inmediata. Y todo esto ante un sistema de salud colapsado,
porque evidentemente no tienen electricidad suficiente para funcionar y porque la demanda del sistema sanitario ha aumentado de una forma exponencial como consecuencia de los heridos y de la violencia y del incremento de la violencia. Lucía, y también un informe de Save the Children de 2022 señalaba que 4 de cada 5 niños sufren depresión, miedo o dolor. ¿Cuál es el estado de la salud mental de los niños palestinos? UNICEF calculaba que antes de esta escalada de violencia, unos 816.000 niños y niñas más o menos necesitaban un apoyo psicológico y psicosocial, teniendo en cuenta que en la Franja de Gaza la población es de 2,2 millones de personas y la mitad son niños, es decir, era un porcentaje enorme de todos los niños y todas las niñas. En el momento actual, evidentemente, la situación es aún peor. No tenemos ahora mismo un dato exacto porque evidentemente la situación no lo permite, pero sí que consideramos que prácticamente la totalidad de los niños y de las niñas de la Franja de Gaza están sufriendo situaciones, están viendo y viviendo situaciones que para ellos son prácticamente imposibles de gestionar y van a tener problemas psicosociales y psicológicos profundos y a largo plazo. De hecho, UNICEF ya al inicio de la escalada, los kits de recreativos que tenía para los niños y las niñas los distribuyó en los refugios que estaban empezando a haber por consecuencia de la escalada de violencia, porque somos muy conscientes de que esos problemas psicológicos hay que abordarlos antes de la escalada de violencia, durante la escalada y cuando finaliza. Y la OMS instó a Hamás a que libere a todos los rehenes por razones de salud, haciendo hincapié en los daños sobre la salud mental tanto de los secuestrados como de los familiares de las víctimas. ¿Cuál cree que es el estado de estos al menos 20 menores secuestrados por Hamás? En primer lugar, UNICEF, ante los menores que han sido sustraídos de Israel y llevados a la Franja de Gaza, no tenemos un número exacto por cómo las autoridades israelíes gestionan pues evidentemente la seguridad de las familias, de los niños y cómo la interlocución que ellos tienen directamente con las familias. Pero nuestra posición es que se les debe liberar de forma inmediata, sin ningún tipo de condición, porque el secuestro de niños es una grave violación de sus derechos. Evidentemente, esos niños tendrán también traumas psicosociales y psicológicos de las situaciones a las que se han visto expuestos y en las que están viviendo. Y por último, sabemos que en Gaza hay más de 50.000 mujeres embarazadas, también 100 bebés prematuros en las incubadoras. ¿Cuáles son las preocupaciones sobre estas poblaciones, especialmente vulnerables en un contexto de guerra y de escasez de suministros? Es una de las principales preocupaciones de UNICEF. No se está pudiendo atender de forma adecuada los embarazos, los partos, precisamente por ese desplazamiento de la población, por el sistema sanitario colapsado. Y también estamos teniendo y en relación a las incubadoras, por ejemplo, estamos muy preocupados y preocupadas porque sabemos que los hospitales están en mínimos de combustible. De hecho, UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas están distribuyendo el poco combustible que les queda a infraestructuras críticas, como por ejemplo los hospitales, porque si las incubadoras dejan de funcionar, calculamos que hay aproximadamente en las unidades de emergencia neonatal algo más de 100 niños y niñas, y algunos de ellos están en incubadoras. Y si las incubadoras dejan de funcionar, pues evidentemente esos niños y esas niñas no van a sobrevivir. Pues muchísimas gracias, Lucía Martínez, miembro de UNICEF, por esta entrevista. Y llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito a seguir con toda la cobertura sobre la guerra entre Israel y Hamás en France24.com.